El otro día me encontré con uno de los mejores ejemplos de irracionalidad que he visto últimamente y que creo que es didáctico compartirlo. Solo hay un problema. El problema es que el tema sobre el cual hablábamos y sobre el cual se expresó esta feroz irracionalidad es sobre la Coca-Cola. Entonces algunos de estos que solo ven lo que les interesa, algunos van a creer que este es un video sobre la Coca-Cola. Y en la parte de abajo, en los comentarios, en esta segunda mitad de internet que es tan aterradora a veces, seguramente van a hablar sobre la Coca-Cola, me van a dar su opinión sobre la Coca-Cola, me van a decir que me equivoco sobre la Coca-Cola y van a decir una serie de tonterías sobre la Coca-Cola. Y los voy a borrar, porque no es el tema. Basta de ver por qué no es el tema. Me encontré con alguien que estaba haciendo una campaña para que dejara la gente de beber Coca-Cola 2 meses y así recuperaría la salud, el bienestar, la alegría, se volvería pues más alto, más rico, más simpático, más inteligente. Y yo me atreví, que es una persona de estos que no conozco, de estos que son anónimos, pero que me había pedido amistad en Facebook y yo que soy buena gente le dije que sí. Y le dije, oye, hay un problema, la Coca-Cola no tiene ningún ingrediente especialmente malévolo para distinguirla del resto de los refrescos. No, sí, me dijo, la Coca-Cola es malísima porque tiene ácidos. El limón también. El limón tiene ácido, la naranja tiene ácido, bebemos ácidos continuamente. Todos los refrescos tienen ácidos porque el sabor de la acidez es algo que nos gusta. Es una de las razones por las que tomamos refrescos. Entonces, no es un problema. Pero tiene cafeína. Bueno, sí, algunas de sus variedades tienen cafeína, muchos refrescos tienen cafeína y algunas personas no debemos, me incluyo, tomar cafeína y por lo tanto tomamos refrescos que no tengan cafeína. Pero tiene mucho azúcar, ese es un problema, pero no es un problema específico de la Coca-Cola. Tenemos una cultura en la que al parecer tomamos más azúcar de la que debemos y el azúcar en ciertas dosis nos hace daño. Es algo que nos gusta muchísimo porque era muy escaso en el mundo en el que nos desarrollamos como seres, como especie, y que claro, al tenerlo en gran abundancia, lo consumimos en gran abundancia y nos provocamos gravísimos problemas de obesidad, de problemas dentales, de diabetes, etc. Entonces, en vez de una campaña en contra de la Coca-Cola, lo que deberías estar haciendo es una campaña en contra del consumo excesivo de azúcar y pedirle a la gente que no consuma tanta azúcar. Porque la Coca-Cola tiene probablemente menos azúcar que los pasteles de la abuela, pero nadie hace una campaña en contra de los pasteles de la abuela. ¿Qué es lo que pasa? La marca Coca-Cola se identifica mucho con los Estados Unidos, con el modo estadounidense o americano de vida. Es una empresa tremendamente exitosa y por lo tanto es un blanco fácil para la irracionalidad. La respuesta que recibí yo fue: lo que tú estás haciendo es defender a la marca. Y lo único que le puedo decir es: tú eres tonto, pero tonto con ganas, tonto de aquí hasta el infinito y más allá. Tú eres tonto con una vocación extraordinaria. Yo no estoy defendiendo a la marca, no defiendo ninguna marca, ni mucho menos defiendo lo que significa esa marca en términos de ideologías o de nacionalismos, de antiyanquismos, de lo que fuera, me da igual. Me parece muy preocupante que la gente caiga en el simplismo de elegir unas cuantas marcas para convertirlas en satanizadas, para convertirlas en el objeto de su furia y de su evangelización en contra de esas marcas, porque no representan realmente el problema o no son las únicas que tienen el problema. Si tú quieres atacar la comida rápida, ataca la comida rápida por sus problemas nutricionales. Esfuérzate, haz una plataforma, manifiéstate para que sepamos, ahora lo sabemos, qué contiene la comida rápida, para que haya un esfuerzo porque tenga mejor calidad nutritiva y para que la gente no la consuma todos los días. Pero cuando haces una cosa como el documental que alguno hizo y se ha hecho millonario con él, además esos millones están bien, diciendo que lo malo es una marca de comida rápida en concreto, está faltándole a la verdad a la gente que lo oye. No se trata de defender a la marca, se trata de defender nuestro derecho a saber las cosas. Yo le explicaba, y le traté de explicar inútilmente.
Sería muy raro que todas las dependencias encargadas de la salud y la alimentación permitieran que se comercializara un producto con ingredientes que sabemos que son dañinos. Los ingredientes de la Coca-Cola los conocemos perfectamente. Conocemos incluso perfectamente el saborizante secreto de su fórmula. Y esos ingredientes no tienen ningún efecto dañino sobre el cuerpo humano en las dosis adecuadas. Cuando nos damos cuenta de que algo que consumimos es malo, inmediatamente se reacciona. Siempre me hablan, no, es que todas las instituciones son corruptas. No, todas las instituciones hay corruptos, digamos, hay instituciones que son muy, muy corruptas, pero nadie se arriesga, salvo que sea un delincuente verdaderamente un psicópata, a dedicarse a darle a la gente algo que le va a hacer daño. Cuando supimos de los problemas de la talidomida se prohibió. Y si no se ha pagado en España a los que sufrieron los efectos de la talidomida, ha sido por culpa de los jueces. Pero es clarísima la legislación, ahora se estudian mucho más los medicamentos y por eso no se ha repetido un caso como el de la talidomida. El asbesto se utilizó, o amianto, se utilizó durante siglos, hasta que nos dimos cuenta de que era malísimo, porque era creaba un polvo tan fino que provocaba la asbestosis, dañando los pulmones de quien lo respiraba y finalmente provocando un cáncer muy agresivo, que si mal no recuerdo es el mesotelioma. El plomo, el mercurio. El plomo se ha llegado a sacar de lugares donde no iba a representar un peligro. El plomo se usaba para las pinturas de color amarillo. El oro es una buena forma de hacer un colorante amarillo. Los lápices eran amarillos. Cuando éramos nosotros pequeños, al mordisquear los lápices estabas comiendo plomo. Eso es malo. Ahora lo sabemos. Pero también quitaron el amarillo de plomo de los semáforos y nadie iba a ir a chupar los semáforos, pero bueno, por precaución se quitó. Y me estás diciendo que en todo el mundo se permite el consumo de un producto que hace mucho daño. Sí, porque son muy poderosos. Mira, poderosa era la industria del tabaco. La industria del tabaco era enormemente poderosa, manejaba miles y miles de millones e intentó por todos los medios impedir que no se enteráramos de lo dañino que era el tabaco. Y te lo digo como fumador, que fui. Cuando fue imposible negar la evidencia científica, empezamos a actuar contra el tabaco. Y contra esas empresas poderosas que ahora ya no son poderosas. Contra esas empresas que perdieron mucho dinero, que dejaron de ser los monstruos que eran, porque todo el mundo decidió que era mejor tratar de dejar de fumar. Si se puede contra la industria del tabaco, se podría contra la Coca-Cola. El problema es que nuevamente los ingredientes no hacen daño. ¿Qué estaba haciendo este personaje? En resumen, quitar la atención del verdadero problema, que es el exceso de consumo de azúcar. Y él lo estaba haciendo en México, donde hay un problema de consumo de azúcar excesivo, muy grave, un problema de obesidad infantil y un problema de muchísimo consumo de refrescos debido a la mala educación. Pero educar a la gente en un consumo responsable, enseñarle a la gente a no beber demasiado, no consumir demasiado de un producto, señalar los problemas que causan ciertos productos que consumimos, también pasa con las grasas, también pasa con el exceso de carbohidratos, también pasa con muchísimas cosas que consumimos. La dosis hace el veneno, ya lo decía Paracelso y lo he repetido aquí muchas veces. En vez de eso, es mucho más fácil prohibir y señalar a una marca como el Satán, al que le echamos además la culpa de todos nuestros males, como si todos nuestros males tuvieran una sola explicación. La irracionalidad es así. La irracionalidad simplifica, la irracionalidad no quiere complejidades, la irracionalidad quiere culpables, no responsables, la irracionalidad quiere lloriqueo, sollozo y sensacionalismo, en vez de soluciones a los problemas, si los hay, o la comprensión de que hay cosas que no son un problema realmente, o no son un problema por lo menos de la forma en que lo están presentando. Huye del simplismo, huye de la tontería, huye del facilismo, huye del sensacionalismo, y es una forma excelente de huir de la irracionalidad. ¿No cree usted?